Para comenzar con el video, introduciremos el concepto de magnitudes inversamente proporcionales. Son cuando al aumentar una de las magnitudes, la otra disminuye en la misma proporción o viceversa. Veamos un ejemplo. Una empresa requiere pintar sus instalaciones en 20 días y para ello contrata a 4 pintores. ¿En cuántos días se realizará el mismo trabajo si contratan a 10 pintores? Muy bien, tenemos entonces una tabla donde por una parte la cantidad de pintores y por la otra los días de trabajo. Luego ubicamos el valor que representa los 4 pintores contratados, el valor que representa los 20 días requeridos, así como el valor que representa a los 10 pintores que se contratarían, y se tendría que calcular en cuántos días se realizaría el mismo trabajo de pintura. Ahora bien, el proceso para el caso de la proporcionalidad inversa se realiza de la siguiente forma. Multiplicamos el valor 4 que representa la cantidad de pintores contratados y el valor 20 que representa la cantidad de días requeridos, y el resultado se divide para el valor 10 que representa la cantidad de pintores que se contratarían, obteniéndose como resultado 8, que serían la cantidad de días en que se realizaría el mismo trabajo. Luego, se puede observar en la tabla que a menor cantidad de pintores se requieren mayor cantidad de días para pintar, y a mayor cantidad de pintores se requieren menor cantidad de días para realizar el mismo trabajo. Y por otro lado, si establecemos el producto entre las magnitudes correspondientes, se debe obtener el mismo resultado, o sea, el valor 4 lo multiplicamos por el valor 20 y se obtiene 80, y de forma similar multiplicamos el valor 10 por el valor 8 y se obtiene como resultado 80 también. Y este valor que se obtiene de las multiplicaciones recibe el nombre de constante de proporcionalidad, al igual que en la proporcionalidad directa. Y de esta forma se aplica la proporcionalidad inversa. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre magnitudes inversamente proporcionales como parte del curso de razones y proporciones. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún, y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.